Listo. Pues bueno, como ya vieron, el tema de hoy va a ser otros usos del would, que en este caso sería como verbo modal y como auxiliar. Ya en la clase pasada estuvimos revisando el uso del would, pero como un indicativo para gustos e intereses, e incluso para invitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues antes de avanzar habíamos reforzado un poco el tema porque este otro uso del would, que es como verbo modal y como auxiliar, pues también implica que tengamos clara la diferencia entre pues sí, digamos que es como un verbo auxiliar, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es un verbo modal? Son un tipo de verbos auxiliares, que es decir, que aparecen junto a otro verbo. Ya también habíamos revisado otros verbos modales o auxiliares y se usan para expresar una modalidad. Ahorita vamos a revisar con ejemplos. Es decir, el would como verbo modal se utiliza acompañado de un verbo en infinitivo, al que le da el significado de condicional, es decir, la terminación ia en español, es decir, corría, comía, dormía, todos estos, ¿no? Esta es la connotación que would aporta al verbo, digamos, dentro de la oración. Esa es la condicional que le aporta. Por lo tanto, será necesario conocer las reglas gramaticales inglesas. Esto ayudará a comprender las bases del idioma para combinar las estructuras y tener fluidez al expresarte. Ya también habíamos revisado que pues no es tan sencillo de pronto tratar de entender las oraciones y las estructuras gramaticales del inglés, porque estamos pensando en español todo el tiempo y entonces nos cuesta un poco de trabajo de pronto diferenciar incluso la propia estructura de la oración o cómo ir formando un párrafo o una frase, porque estamos pensando en español. Pero si nosotros empezamos a empaparnos de la gramática inglesa, que ya llevamos, yo considero, un camino bastante recorrido en ese tema, pues vamos a irnos dando cuenta que hay cosas que no son nada similares al español en cuanto a la gramática e incluso tiene sus propias reglas y especificidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso del would, pues tanto puede ser usado para hablar de las cosas que nos gustan como las que no nos gustan, como para hacer de condicional en una frase y entonces que nosotros podamos conjugarla para hablar de manera adecuada, ¿no? En la siguiente, pues tendríamos también el would como un auxiliar. En este caso, este auxiliar, el would como auxiliar nos va a dar un indicio de los hábitos del pasado. También puede ser el pasado de will, pero cuando se usa would, lo utilizamos cuando queremos hablar de hábitos o costumbres del pasado. Hábitos o costumbres del pasado. Además, puede utilizarse en oraciones del reported speech para reemplazar a will. Este del reported speech lo vamos también a revisar más adelante. Incluso yo creo que les voy a poner algún recurso en la plataforma para que vaya quedando claro, pues también justo estas otras opciones que tenemos dentro de la gramática inglesa para poder expresarnos mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo que el pasado de will es would? Bueno, incluso dentro de los mismos significados y conjugaciones de los verbos, ahí está, ¿no? Pero pues tenemos que revisar que ciertos verbos también tienen otros usos, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo y un ejercicio, es decir, primero como verbo modal, el would en una oración afirmativa. Tenemos en el ejemplo, he said he would come to my house.
Entonces, respetando esta regla de que es un condicional para la terminación IA, entonces aquí quedaría como él dijo que vendría, ¿no? La terminación IA, es decir, come no se tiene que conjugar de manera que nos indique el IA con un ING o con alguna terminación ED, etcétera, ¿no? Porque ni siquiera sería el caso. Lo que nos va a dar la indicación es justamente el uso del would dentro de la oración afirmativa. Entonces, él dijo que vendría a mi casa. He said he would come to my house. Ahora, nosotros podemos revisar aquí al menos dos elementos que nos van a indicar justo el uso del verbo modal como would. Primero tendríamos al sujeto, que en este caso es he, luego said. Aquí lo interesante es cómo está conjugado el verbo say, ¿no? ¿En qué tiempo estaría conjugado? Pues en pasado, ¿no? He said he would come to my house. Ahora, come es otro verbo que está dentro de la oración, pero es un verbo que está en infinitivo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pareciera que la propia oración tiene al menos dos tiempos o dos momentos que nos van a indicar justo la particularidad, ¿no? Un minuto. Listo, es que de repente me da un poquito de tos cuando hablo mucho, pero bueno. Aquí en este caso pues tendríamos un pequeño ejercicio. Entonces vamos a salirnos del modo presentación para que empecemos a editarla. Y como ya saben, a partir de este momento inicia el registro de las participaciones y el puntaje extra. Entonces aquí tenemos como verbo modal el would en infinitivo. Si en el ejemplo tenemos esta estructura donde está el sujeto, está el verbo conjugado, está el would en verbo modal, luego está otro verbo en infinitivo y luego el resto de la oración. Entonces, si seguimos ese ejemplo, aquí, ¿cómo quedaría? You, something, y luego otra vez you, something else, find a job at Google. Es decir, encontrarías trabajo en Google, ¿no? O sea, este trabajo que es uno de los trabajos ideales para muchas personas, ¿no? Trabajar en Google. Pues bueno, esta es una oración que más o menos nos indicaría justo esa terminación tía a partir del would y otro verbo que va al principio, bueno, que va enseguida del you. ¿Qué verbo podría ser ahí? You. Vamos a regresarnos a ver a las otras diapositivas para que nos acordemos un poco de qué va, ¿no? Otra vez se utiliza. Profesora, Adelante. el que se va a poner en terminación IA sería job. Job. No, porque el job ya está así. O sea, job es el trabajo. Job no es un verbo, es lo que entenderíamos como pues una profesión, ¿no? Un hacer. Como la acción. La acción iría en una de estas dos opciones. Regresemos un poquito para reafirmar esa idea. Entonces, verbos modales son un tipo de verbos auxiliares, es decir, que aparecen junto a otro verbo, usados
para expresar la modalidad. Es decir, el would va a ir acompañado de otro verbo y así se va a expresar la modalidad. Entonces, acompañado de un verbo que va a ir en infinitivo, al que le da el significado de condicional. Es decir, la terminación ia, ¿no? Corría, comía, dormía. Por lo tanto, será necesario conocer las reglas gramaticales inglesas, que es en lo que estamos ahorita mismo, ¿no? Entonces, si en el ejemplo tenemos a would en una oración condicional, if, no, este no es este. Tenemos en afirmativo, él, he, said, dijo, he, otra vez, y would, que es el que ya nos va a indicar el ia, come to my house. Aquí tú dijiste algo. Sería Miss. Adelante, adelante. Sí, Miss. Sería ahí, you said you will find a job at Google. You said you what? Can you repeat it? You said you Wolf. Exactly. Would. Acuérdense que la pronunciación, por acá se las voy a poner, acuérdense que todas las pronunciaciones y todo lo que tiene que ver con el speech, lo vamos a poner con estas slashes. Aquí en este caso es would. Cuando les pongo los puntitos junto a la vocal, en este caso la vocal es O, significa que vamos a alargar la O, ¿no? Would. Es decir, nos comemos la L, ¿no? You said you would find a job at Google. ¿Y cómo sería la traducción entonces, Jess? Al español. Tú dijiste que tú encontrarías un trabajo en Google. Tú dijiste que encontrarías un trabajo en Google. Ahorita vamos a ver una cosa interesante. Sí, exactly, that's correct. Vamos a ver aquí que Jess, pues por instinto de que hablamos en el español, nuestro cerebro nos quiere obligar a repetir al sujeto otra vez. ¿Por qué? Pues porque así está escrito. Pero si te fijas en el ejemplo, no se repite otra vez, ¿no? O sea, él dijo que él no. Así está mal. ¿Por qué? Porque en inglés el sujeto solo tiene que estar mencionado dentro de una frase. En el caso de would, solo tendría que estar mencionado una vez. Es decir, en la estructura gramatical, en cómo lo escribimos, sí está dos veces. Pero a la hora de darle el significado, o más bien la traducción al inglés, no es necesario que repitamos al sujeto, ¿no? Basta decir, tú dijiste que encontrarías un trabajo en Google. Que esta frase pues ya de pronto también nos da un indicio de que pues tú no encontraste ese trabajo, ¿no? Dijiste que ibas a encontrarlo, pero pues probablemente no fue así, ¿no? Como en el caso del ejemplo, él dijo que vendría a mi casa. ¿Qué es lo que podemos inferir? Que probablemente no fue, o que a lo mejor sí fue y le está contando a una tercera persona. Es decir, bueno, ahí ya nos meteríamos en otro tema más complejo, pero no sé si quedó claro hasta aquí el would en afirmativo. Sí quedó o más o menos. Bueno, vamos a seguir, sobre todo para que ya vaya afianzándose el uso del would en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, acá como verbo modal,
en afirmativo, pero como un condicional, ¿no? Es decir, como condicional, ¿qué significa? Pues que si hago una cosa, entonces va a pasar la otra. Si tú haces esto, entonces va a pasar esto otro, ¿no? Es decir, la condición, por eso se llamaría una oración condicional. A partir de que A, entonces B. En el ejemplo tenemos, if I won the lottery, I would travel around the world. Es decir, el if es uno de los primeros elementos que nos va a indicar ese condicional. If I won, ahora aquí tendremos el verbo en otro tiempo. ¿En qué tiempo está conjugado ese verbo? En pasado, Miss. Exactly, that's correct. Está en pasado. If I won the lottery, I would, acuérdense, I would travel around the world. Este otro verbo, en qué tiempo verbal está conjugado? Travel. Viajar presente, ¿no, Miss? Exactly, that's correct. Es presente o lo que se conocería como el infinitivo, ¿no? Infinitivo quiere decir que no está conjugado ni en pasado, ni en futuro, ni en progresivo, no, o sea, es su forma simple, ¿no? O como decía, en presente, ¿no? Pero dejémoslo en infinitivo. Esa es la expresión correcta. Entonces, volvemos a la misma estructura de acá, ¿no? O sea, hay un primer verbo que está en pasado, luego está el would como auxiliar o verbo modal, y luego está el segundo verbo que está en infinitivo. Igual aquí, ¿no? If I won the lottery, I would travel around the world. Si ganara la lotería, viajaría por el mundo. Es decir, la única manera para que yo pueda viajar por el mundo es si me ganara la lotería. Es decir, ahí está el would. Vamos a resaltar aquí would, que es justo el verbo que estamos trabajando, que me indica el condicional. Es decir, el primer indicativo es if, sí, pero el que realmente me va a indicar la terminación ría, viajaría, comería, dormiría, iría, etcétera, es el would. ¿Sí? Bueno, vamos a intentar acá con el ejercicio. If she, aquí va un verbo, to Paris, she, aquí va otro verbo, visit the Eiffel Tower. The Eiffel Tower es la Torre Eiffel, ¿no? Entonces volvemos a esta misma estructura del condicional. Si ella hace algo, entonces ella va a poder hacer algo para visitar la Torre Eiffel. Vamos a tómense su tiempo, piénsela un poquito y resolvamos el ejercicio. Ya pensaron más o menos en alguna opción. Acuérdense que este primer verbo va a ir en pasado. ¿Qué verbo podría ser? Viajar, que es el de travel. Ok. ¿Y cómo está en pasado? ¿Así? ¿Es traveling o no? No, No, más o menos. A ver, ¿quién nos apoya?
¿Cuál es la conjugación de travel en pasado? Ah, recuérdenos cuál es. Ivonne, ¿tú te acuerdas cuál es el pasado de Solo se travel? le pone ahí el ing. ¿Sí? A ver, otra opción. A ver, vamos a intentar así, ¿no? Porque ya van 2 personas que nos dicen que el ing. A ver. If she traveling to Paris, she... Aquí, ¿qué más? ¿Aquí cuál va? Ahí sería would. Exactly, that's correct. Excellent pronunciation. Would. Ajá. Este está bien, pero el primero, no me suena. Es traveled. Exactly. Exactly. Terminación ed. ¿Sí? That's Ujú. correct. Okay, thank you very much. Exactamente. Acuérdense que acá nos puso la doble L, Jadeline. Vamos a intentar con la doble L. A ver qué tal se ve con la doble L. Se ve medio raro, ¿no? Me parece que solo va una L. Pero así vamos aprendiendo la gramática. ¿Están de acuerdo o no? Creo que sí es doble L, Miss. ¿Si es doble L? No me aparecen dos. A ver. No, sí, ¿Quién? no sé decirle bien porque en una aparece con 2, doble L, y en otro aparece sencillo. Jess, ¿qué opinas? Travel es un verbo que se conjuga con ed. ¿Cuáles son los verbos que se conjugan con ed en pasado? ¿Te acuerdas? Sí, los que no son los normales. Tienen No un sé el nombre. nombre, pero... Ajá. Bueno, pero travel sí está bien escrito con doble L. Sí está bien Verbos escrito. irregulares. Los Exacto. irregulares son los... ¿Y por qué le agregamos otra L? Es que sí va con doble L, mis. Pero no. Sí, efectivamente va con la doble L. No sabemos muy bien por qué, pero es justo parte de lo que decían acá, ¿no? Las reglas gramaticales. Es decir, de pronto uno, como habla español, está aferrado mentalmente a encontrarle un sentido en español. Pero eso no va a pasar. Ay, no es cierto, todavía no acabamos. Eso no va a pasar porque las reglas gramaticales son otras en inglés, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí sí quedó más o menos claro a las chicas que participaron y que ya está registrada su participación, obviamente su puntaje extra. ¿Sí quedó claro por qué? Sí, Miss. Sí, maestra. Muy bien, muchas gracias. Entonces, acuérdense, al menos hay una que es en negativo también, pero o sea, no la agregué porque casi no la usamos, ¿no? Pero las principales sería en afirmativo como un verbo modal y aquí afirmativo, pero como condicional, ¿no? En la primera es casi como una especie, podría ser de información que le estamos dando a una tercera persona acerca de lo que iba a pasar, ¿no? De ahí esta especie de terminación o función que hace el would en cuanto al verbo, porque nos indica el ría, ¿no? Que es la terminación ría, pues es, digamos, el significado condicional, ¿no? Entonces el condicional se va a dividir al menos en 2. Primero como una oración donde yo estoy afirmando que sí, que algo iba a pasar, algo iba a suceder, yo iba a hacer algo, pero pudo o no haber pasado, mientras que como condicional hay una primera idea con
una estructura gramatical de sujeto, verbo en pasado, y luego hay una segunda parte de la oración donde ya entra el would y nos va a indicar la condición, es decir, para que pase B tiene que pasar A. Para que yo pueda viajar por el mundo, tendría que ganarme la lotería, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya quedó más o menos claro, vamos ahora a pensar sobre el uso del would para eventos del pasado. Ya les había comentado en la clase anterior que también el would tiene este otro uso como para hablar del pasado, y ya estuvimos viendo ahorita, pues cómo es necesario conjugar los verbos en pasado, ¿no? Entonces, se utilizaría como una forma recurrente, ¿no? Para hablar de cosas del pasado que fueron recurrentes, no hábitos, sino formas recurrentes. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Aquí del lado izquierdo tenemos el ejemplo. I would visit my grandmother every summer at her countryside house. Countryside house, pues, ¿qué será? Como la casa de campo, ¿no? Entonces, aquí la traducción es: yo visitaba a mi abuela todos los veranos en su casa de campo. Pero ¿por qué visitaba, teacher? Si aquí visit está en infinitivo. A ver quién nos da su opinión al respecto. O sea, tratemos de revisar la gramática y reflexionar acerca de la estructura, ¿no? Aquí tenemos el would, que es el tema central. Luego tenemos el verbo, que está en infinitivo, ¿no? Miss, ¿no sería yo visitaría? Yo visitaría, ajá. ¿Y por qué sería yo visitaría? Porque estamos hablando, digo, es el pasado de Wolves, más no un pasado simple. Ok. Podría ser, Jess, si habláramos del would como verbo modal. Pero cuando hablamos del pasado, lo que nos va a indicar el tiempo propiamente del verbo va a ser cómo está conjugado. Intentemos resolver el ejercicio. A ver aquí. She, y aquí pues iría un verbo, cook a huge lasagna. Lo que algo falta. El verbo sería visite. Visited, ok. She. Ah, tú dices acá, visited, agregarle la ed. Ajá, con ed sería. Ok. ¿Qué opinan los demás? No, porque ya le estás poniendo el auxiliar de Wolves. Exacto. Entonces el verbo presente. Y yo digo que sí es visitaría means porque dice every summer, o sea, es una acción que estás haciendo cada verano. ¿Qué estás haciendo o qué hiciste? Que hiciste cada verano. Hiciste. No sabemos si la vas a seguir haciendo, porque would para el pasado solo nos va a hablar de eventos que solías hacer de forma recurrente. A lo mejor ahora ya te es muy difícil visitar a tu abuela todos los veranos porque viven al otro lado de la ciudad. Ya te queda lejísimos. O a lo mejor en el futuro ya no sabes si lo vas a hacer porque te vas a ir a vivir a otro país. Entonces va a ser más complicado. Es decir, el would en pasado nos va a hablar solamente de hábitos que se hacían antes. No significa que esos hábitos sigan en el futuro, que era una cosa que sí pasaba cuando hablábamos de hábitos, pero en otra clase, si te acuerdas, Jess, que hablábamos de los hábitos, que eran hábitos que empiezan en el pasado, pero continúan. Por ejemplo, decir que te levantas a las 6 de la mañana desde hace 2 años.
eso indica que te sigues levantando a las 6 de la mañana porque probablemente sigues haciendo las mismas cosas, sigues trabajando en el mismo lugar, tu rutina es similar. Pero en el caso de would, para hablar del pasado, solamente nos va a indicar o hablar de eventos que solían hacerse en el pasado. Es decir, no son rutinas que empiezan en el pasado y continúan. Fueron rutinas en el pasado, ahora ya no. Y en el futuro, pues tampoco. ¿Sí? ¿Sí o más o menos? A ver, vamos a intentar hacerlo con el ejercicio. Aquí, ojo, ya tenemos el primer verbo que está en infinitivo. Entonces, ¿cuál auxiliar iría aquí? Cool. Ajá. Would, exactly, that's correct. Would. She would cook a huge lasagna. Huge es como grande, grandísima, así muy grande, ¿no? Un platazo. Huge lasagna, pues es un platillo. Y luego aquí nos falta algo. ¿Qué nos faltará? For. For. Ok. Yeah. For all the family. Yes, that's correct. ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien así? Yo digo que está bien. Se me olvida que tengo apagado el micro. Exactamente, sí, ¿no? Este for, ¿qué es? Es para. Es un... Una mm, preposición. Una ujú. preposición. Muy bien, sí, sí. Es decir, ya empiezan a identificar cómo la estructura gramatical inglesa se empieza a complejizar a partir de determinados elementos, ¿no? En este caso se empieza a complejizar a partir de would, ¿no? Porque para que nosotros podamos hablar y darnos a entender acerca de opciones, digo, más bien de eventos que solíamos hacer en el pasado, tenemos que integrar varios elementos. No solo would como auxiliar, que ya nos decía Jess, sino también identificar el tiempo verbal, también tenemos que identificar las preposiciones, el sujeto, ¿no? De quién estamos hablando y el resto de la oración, ¿no? Que aquí, pues, esto yo supongo que fue lo que le dio indicio en las participaciones que hicieron cada uno de ustedes para que pudieran identificar justo estos elementos, ¿no? Es decir, aquí esto también huge lasaña, pues ya es parte del vocabulario también, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues sí, la cosa se empieza a poner más interesante en la medida que vamos enriqueciendo el vocabulario. Ahora, excepciones para usar el would, sobre todo cuando hablamos del would en pasado, ¿sale? Porque no puede ser todos los verbos. Aquí tenemos visit, aquí tenemos cook, ¿no? Pero hay una serie de verbos que no pueden usarse porque son verbos conocidos como stative verbs, que son verbos de estado. ¿Qué son los verbos de estado? Bueno, son verbos que hablan de un estado, opinión, gusto, percepción o necesidad. ¿Quién me dice un ejemplo? A ver, reflexiónenlo con calma y reflexionen un verbo que podría ser un stative verb. Like. ¿Por qué like? Es un verbo de gustar. Es bueno, significa gustar. Entonces es un verbo de un gusto, ¿no? Verbo de Exactly. estado de gusto. Exactly, that's correct. Very good. Entonces, vamos a corroborar si es cierto que sí lo es, ¿no? Justo acá está, mira. Like. Ese es un stative verb.
¿Qué otro stative verb? Need, think, under, Podría ser feel. feel, ok, sí, también podría ser. Vamos a poner aquí. Feel, así, feel, así. Feel es F-E-E-L, es de sentir. Ok, sí está bien escrito. Lo veo, no lo veo. Ay, es que está medio, acá estoy. Sí, sí está bien así, Miss. Muy bien, sí. Feel que es sentir, como decía Sentir. Ruby, ¿no? Entonces, aquí hay varios, ¿no? Hay muchísimos más, pero estos serían como los principales. Need, think, like, understand, love. Entonces, love, aquí vamos a hacer una pausa para la pronunciation. Love, la pronunciación de love es, voy a borrar el significado porque todos sabemos lo que significa. Y vamos a poner la pronunciación. Love, aquí se alarga y nos comemos la E. Remarcamos la V. Love. Believe, heart, taste. Ven aquí. La pronunciación es diferente. Taste. Know, feel, ¿no? Que ya era la otra opción. Es decir, estos no se pueden usar bajo ninguna manera ni circunstancia con el would, ¿sale? ¿Por qué? Porque son verbos de estado, son stative verbs que hablan de un estado, opinión, gusto, percepción o necesidad. Entonces, acuérdense, esa es otra regla. Ninguno de estos stative verbs puede usarse con would cuando hablamos de hábitos del pasado. ¿Sí? De todas formas, no se preocupen, esta presentación, así como está, la voy a subir en PDF a la plataforma para que ustedes puedan revisarla con calma y puedan repasar, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues ya sería básicamente todo. ¿Tienen alguna duda, comentario? ¿Quedó más o menos? ¿Quieren que sigamos repasándolo la próxima clase? ¿Qué opinas, Rubicela? Pues yo digo que quizás sí, como nada más para pues confirmar, ¿no? A lo mejor lo que vimos hoy. Sí, la verdad es que sí va a pasar, ¿no? O sea, yo quería verme democrática, pero sí va a pasar, sí. Sí, vamos a repasarlo porque así como ya afianzamos el would para like y, o sea, para hablar de nuestros gustos, ahora también tenemos que afianzar el would, al menos en estos dos usos que vimos hoy, ¿no? Como verbo modal y como una opción para hablar de el pasado, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahorita yo la convierto a PDF, la subo a la plataforma para que la revisen. Ya en estos días voy a subirles la clase, digo la tarea, pero sí quiero que se afiance este tema porque la tarea va a tener que ver con el uso del would, ¿no? Entonces, para que lo vayan estudiando. Aquellos que quieren contestar el ejercicio que está como participación pueden hacerlo, pero ustedes ya saben que la gente que se conecta a la clase en vivo y que participa activamente, es decir, como lo hicieron la mayoría de ustedes, pues es la gente que ya cuenta con el puntaje extra. Aquellos que no se animaron a participar, pues bueno, les recomiendo que hagan el ejercicio que ya está en la plataforma, que es un ejercicio solamente para asistencia, pero en realidad, pues ya el puntaje extra pues se otorga en la clase en vivo, ¿sale? Entonces, no sé si alguien quiera aportar algo más, tenga alguna otra duda o comentario. No, Miss.
Muy bien, pues bueno, les agradezco muchísimo, sobre todo el esfuerzo que de pronto a lo mejor puede significar este tipo de temas y este tipo de tópicos, pero ya me interesa muchísimo que avancemos hacia la gramática, ¿no? Ya nos aprendimos los colores, que pollito es chicken y gallina hen, ahora vamos a pasar a la gramática inglesa. Entonces, me interesa mucho que lo reforcemos. Les subo esto a la plataforma, repásenlo, revísenlo, descansen y nos vemos la próxima clase. Les mando un abrazo, descansen, cuídense mucho. Gracias.